Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta invitación que os hemos hecho para hablar de un libro que nos va a presentar su autor. En primer lugar, quiero, por supuesto, agradecerle su presencia y muy especialmente su interés por esta materia, la materia de la memoria democrática. En segundo lugar, pues quiero naturalmente también agradecer a los compañeros y compañeras de la agrupación socialista que ha hecho posible pues esta actividad y muy concretamente pues a Juan Antonio Gago, nuestro secretario de Política Institucional y Memoria Democrática, que se ha encargado de todos los detalles para que esta actividad funcione y llegue a ustedes correctamente. También, como es natural, nuestra vicesecretaria general, que se ha encargado, Mari Carmen González, de los temas de la comunicación de este acto. Saludamos también a los y las concejales, tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida, que nos acompañan hoy. Isabel, Manolo, bienvenidos y bienvenidos, por supuesto, a nuestro propio grupo municipal. Y como es natural, muchísimas gracias. A vosotros. Baldomero. En nombre de la agrupación socialista Julián Besteiro, muchas gracias. Muchas gracias por llamarnos un día, hace algunas semanas, y proponernos esta actividad que más que una propuesta es un regalo, porque Baldomero Alba viene esta tarde a hablarnos de memoria democrática cercana a esta tierra de Carmona. Baldomero es un hombre que tiene distintas facetas y por todas ellas merece ser bienvenido en esta ciudad de Carmona. Baldomero Alba Lara, bisueño, su primera faceta, es decir, vecino y por tanto bien hallado y bienvenido en esta tu casa. Estudió licenciatura de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla y ejerce actualmente como profesor de secundaria de Geografía e Historia para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Por tanto, y esa es su segunda faceta, Baldomero, además de bisueño y vecino, por tanto, nuestro, es también un hombre de cultura, un hombre de la cultura que es especialmente bienvenido en esta ciudad de Carmona y como tal, pues nos parece que es una tarde importante para la actividad cultural de esta ciudad que Baldomero nos acompañe y nos haga el recorrido por su libro. Pero antes cabe señalar que Baldomero durante las últimas 2 décadas ha venido investigando acerca de la historia del siglo XX, esa fascinante y tantas veces tan dolorosa historia del siglo XX en nuestro país. En su trayectoria literaria, que él ha plasmado en distintos libros, constan publicaciones de carácter histórico, libros, artículos, colaboraciones con distintas entidades, siendo esta la que hoy presentamos, La sombra del rencor, su primera novela, que no su primer libro. Lleva Baldomero, por tanto, muchos años ligado a la cultura, a la producción literaria en un municipio como el del Viso del Alcor, pero irradiando esa actividad tanto cultural en general como literaria fuera también del Viso, aunque cabe decir, Baldomero, que también eres fundador y miembro de una asociación, Amigos del Viso, de la que pues lleva a gala vender y promocionar a su municipio, un municipio hermano y amigo del nuestro. La novela la vamos a leer con muchísimo interés. Te vamos a dar nuestra opinión cuando la leamos. Te vamos a escuchar hoy muy interesados e interesadas por esa explicación que nos vas a hacer de la misma, de cómo la pensaste, de cómo la has enfocado y de tus siguientes novelas, que no, esta es la primera, pero no será la última. Pero de la novela cabe destacar opiniones como la que les voy a leer. Una magnífica novela con trasfondo histórico, engancha desde el principio y durante toda la novela refleja la dureza para los españoles y las españolas de bien en los fatídicos años de la Guerra Civil Española.
Es una opción, seguro que perfecta, para leer y sobre todo, y muy especialmente, para ponernos en la piel de quienes vivieron en aquellos años tan duros para la vida en España en general y, desde luego, en nuestros pueblos andaluces. Está escrita con un lenguaje claro, real y una trama verosímil. Es ficción, naturalmente, es una historia creada por su autor, pero es verosímil, tiene visos de realidad y está muy bien llevada. Se recomienda totalmente adentrarse en las 500 páginas de buena literatura que se hacen cortas. La sombra del rencor es la última publicación de Baldomero Alba, pero no la única, como les decía anteriormente. Tiene otras publicaciones, Otocares Jiménez, pioneros en el transporte de viajeros, o la muy interesante también, Viso del Alcor, Memoria del siglo XX, que publicada por la editorial de la Diputación de Sevilla. Una obra de ficción, una obra para pensar, una obra para no olvidar, una obra, sin duda ninguna, de muchísimo interés. Permítanme que termine esta breve presentación, que no quiero hacerla mucho más larga, porque corresponde a Baldomero llevarnos ahora por el recorrido del libro, haciendo una pequeña o breve reflexión sobre la necesidad de recordar para superar, que no otra cosa es la memoria histórica que reclamamos desde distintas formaciones políticas, desde distintas entidades memorialistas, desde distintas personas, desde la perspectiva histórica, como historiadores, científicos, arqueólogos y personas, en cualquier caso, que desde su compromiso con la ciencia, desde su compromiso con el asociacionismo, desde su compromiso con la historia o desde su compromiso político, consideran un deber ineludible, un deber hacia el que tenemos que volver la cara y dar la cara para recordar. Y recordar es recordar para superar, precisamente para poder dejar atrás el pasado, un pasado cerrado porque lo comprendemos, un pasado cerrado porque sabemos de él, un pasado cerrado porque podemos por fin, en democracia, hacer lo que nunca pudimos hacer durante la dictadura, que es hablar de él y reconocer a las personas que sufrieron durante aquellos terribles años. Creo que, bueno, los que tenemos ya alguna mayor edad, Baldomero es bastante más joven, todos hemos oído, todos y todas, estas personas que tenemos ya alguna edad, que nacimos pues en los años 60 y nos tocó vivir finales del franquismo, como de estos temas no se podía hablar ni siquiera en el interior de nuestras casas. Tal era la eficacia del pánico, de la mordaza impuesta por la dictadura, que la autocensura llegaba al interior de tu vivienda, con tu propia familia. Esa frase que nos han repetido de niño a personas de mi edad, no, niña, de eso no se habla, y no se habla ni siquiera en la mesa camilla. Bueno, pues ahora, por fortuna, tenemos que hablar de ello, no en la mesa camilla, sino ante los medios de comunicación, a los que aprovecho, por cierto, para dar las gracias por acompañarnos y por hacer posible que más personas de las que se encuentran en esta sala puedan escuchar este acto y transitar por el libro La sombra del rencor con Baldomero Alba. Les termino con unas frases que pergeñamos el verano pasado al hilo del descubrimiento de unos restos humanos en Carmona, en un lugar cercano al antiguo cementerio, que me parece que pueden ser un preludio de cierto interés para tus palabras, Baldomero, y me voy a permitir leerlo. Se titulaba Nuestros vecinos y vecinas, los nuestros vecinos y vecinas de Carmona. Vivieron en Carmona como nosotros y nosotras hoy. Trabajaron y se esforzaron para salir adelante, para dar una mejor vida a los suyos, como hacemos hoy. Soñaron con un futuro mejor. Miraron también, a veces, hacia la vega, al amanecer, como hacemos nosotros hoy, hacia la vega, y se llenaron en esa vega de energía para afrontar los días
que son las más de las veces duros, muy duros. Y hoy, quienes vivimos hoy en Carmona, en El Viso, desde el que también nos asomamos a La Vega, le debemos respeto a aquellos vecinos y vecinas nuestros, porque no tuvieron suerte, porque no murieron de mayores en su cama, porque fueron víctimas de la barbarie, porque se impuso una consigna de olvido sobre su vida, porque sus familias siguen sin poder llorar sobre sus tumbas, porque su dolor no es del pasado, es un dolor de hoy, y porque los carmonenses y carmonensas queremos ser gente generosa y justa que desea cerrar ya tanto dolor de tanto tiempo. Porque esas personas que sufrieron en aquellos años que relata este libro, eran nuestros vecinos y vecinas, porque nunca merecieron su suerte, porque sus muertes violentas y el dolor causado nunca debió ocurrir, y porque sus familias nunca debieron vivir envueltas en una espesa capa de dolor y de silencio, dolor y silencio hasta hoy, porque vivieron en nuestras calles y en nuestras plazas y porque fueron barridos por el odio. Es una gran suerte, así lo consideramos, para quienes vivimos en estos inicios del año 2023 en Carmona, como en otros lugares de España, que no tengamos que sufrir hoy las consecuencias del odio, de la muerte y del olvido, y que hayamos podido contemplar, como en el Congreso de los Diputados el pasado año se aprobó por amplia mayoría la Ley de Memoria Democrática desde el mes de octubre del año 2022 en vigor, que avanza en el reconocimiento y persecución de los crímenes del franquismo, que establece como política de Estado la búsqueda y exhumación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, y que reconoce y repara el dolor de las víctimas y sus familias. Ese es el camino y no otro para honrar a nuestros vecinos y vecinas, a estos que brevemente hemos recordado hoy, saltando en el tiempo todas estas décadas. Nuestros vecinos y vecinas asesinados, asesinadas, de cuya memoria queremos recuperar hoy y establecer la injusticia de su muerte y reparar tanto dolor sufrido a través de tanto tiempo. Y si es posible, incluso queremos poder recordarle sobre su tumba. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. El que está agradecido soy yo, Maribel, porque bueno, el hecho de que me hayas dado la oportunidad de venir aquí, ¿no? Pues ya hay que agradecerlo. Son muchas las veces que yo he venido a Carmona, a comer con los amigos, de paseo, de excursión, también a la agrupación, como bien sabes, hemos estado muchas veces, pero venir a un sitio como este y de la mano de vosotros, pues para mí es todo un lujo, ¿no? Y es de agradecer. Y voy a empezar por lo último que tú has leído, ¿no? Comparto totalmente lo que has dicho, porque como ahora iremos viendo a lo largo de mis próximas palabras, eso tiene lugar en un sitio que está en guerra, pero donde no hay guerra. Lo que hay es represión. Entonces, esto todavía es mucho más doloroso, ¿no? Si nosotros ahora ponemos el televisor y estamos viendo lo que ocurre en Ucrania, y es una guerra en toda regla, ¿no? Pero esto no, esto fue en un lugar donde se estaba en guerra, pero no había guerra. Porque Carmona, como en El Viso, a los 4 o 5 días prácticamente, pues cambió de color político. Entonces, lo que hay detrás es una represión bien llevada a cabo, ¿no? Por tanto, comparto todo lo que dicen. Yo, si les parece, en primer lugar, pues antes de entrar de lleno en la novela, ¿no? Pues les voy a explicar un poco cómo se ha creado esta novela, porque antes, al principio, hablando con alguna de las asistentes, creo que era con Ana, creo que era, que me preguntaba cómo había llegado todo esto, ¿no? Y les decía, ¿no?, que esto fue todo un poco de casualidad. Yo, en el 2019, antes de junio del 2019, no me planteaba escribir una novela. De hecho, tengo en lo alto de la mesa un trabajo que tenía que haber hecho en ese verano, pero muchas veces por cuestiones del azar o de enfermedades, y en este caso lo mío fue la espalda, ¿no?
al llegar a Rota, yo tengo un piso en Rota y es donde veraneo, pues al llegar allí, pues La Esparda se acordó de mí y nada, el 30 de junio, con las vacaciones, La Esparda. Entonces a mí no me apetecía para nada escuchar las entrevistas que tenía, era para hacer una historia del viso desde la transición hasta el golpe de Estado. Entonces, se me vino al recuerdo una frase de una amiga que en marzo en una presentación me decía: ¿cuándo vas a escribir algo sobre novela histórica? Digo, bueno, ya lo haremos. Y me acordé de aquello. Y la historia que se cuenta en esta novela, yo la conocí, la real, la conocía ya por el 2003-2004, cuando en el archivo del Tribunal Militar pues me encontré la causa que se le abre al sargento que había en el viso de la Guardia Civil en julio del 36. En lo que a este hombre le ocurre, en la vida real, que en parte está recogido aquí, pues a mí me pareció algo, como digo, de película y que era digno de dejarlo escrito de otra forma distinto a lo que es la realidad. De hecho, el caso real yo lo tengo recogido en el libro del Viso del Halcón, Memoria del siglo XX, pero yo entendía que esto de verdad era de película y se podía sacarle mucho más partido, sobre todo para hacer un poco pedagogía de todo lo que fue la guerra civil, ¿no?, y la posterior represión y el franquismo que le sucedió. Entonces, como digo, esto pues es una idea que surge en el 2004 y en ese verano del 2019, pues con mis problemas de espalda, allí metido en el piso, sin bajar a la playa prácticamente, pues con el ordenador, tanto me puse, tanto me enganché, que prácticamente en 3 meses pues tenía la novela escrita. Algunos dirán, bueno, puede parecer pretencioso, pero no lo es por lo que voy a explicar. Yo ya tenía toda la documentación al alcance de mi mano, es decir, yo todo lo que cuenta ahí lo he investigado, conocía los hechos, tengo la documentación real en la que me he basado y eso pues, evidentemente hizo que los plazos se acortasen hasta el punto que, como digo, que en 3 meses, en el mes de prácticamente finales de septiembre-octubre, pues estuviese la novela hecha. Después ya saben lo que vienen las mascarillas, viene el confinamiento y yo aproveché los meses del confinamiento pues para darle una segunda vuelta de tuerca a la novela. Entonces pues fui reestructurando los capítulos, acortándolo, cambiando algunas cosas, en fin, dándole la forma definitiva al texto. Y ahora después venía lo peor. ¿Quién publica esto? ¿Cómo sacamos esto a la calle, ¿no? Que es lo más complicado, sobre todo para una persona que no se dedica a esto, como es mi caso, y que bueno, que aunque conozco y digo que conozco a mucha gente y para mí es un orgullo, pero en el mundo literario no conozco tanta gente y en el de las editoriales mucho menos todavía, ¿no? Pero se me ocurrió de llamar a una persona que Juan Antonio lo conoce bien, Juan Ortiz Villalba, creo que también está aquí en Carmona en más de una ocasión porque ha participado de la Palo de la Vida durante el verano y él ya era consciente de todo lo que se estaba haciendo y le planteé que ya lo había terminado. Entonces, bueno, pues cuando ya nos dejaron salir, ¿no?, cuando ya nos abrieron las puertas de las casas, venga, ya podéis salir a la calle, ¿no?, con mascarilla y con cuidadito. Pues quedamos en el mes de junio en Sevilla y yo, sinceramente, no sabía dónde iba. ¿Dónde vamos? Tranquilo, echamos un paseíto desde la catedral, nos adentramos en el centro y me llevó hasta el Ateneo de Sevilla. Allí me presentó al vocal de publicaciones del Ateneo y esto, pues, fue un golpe de suerte, ¿no? Esto me fue muy claro, me dijo, mira, el Ateneo hasta ahora no ha publicado nunca nada sobre la guerra y estamos interesados en algo. Juan nos ha hablado de esto, pásame el texto y yo te contesto cuando pase el verano, una vez que el premio de novela se entregue y demás, y vemos que si esto resulta de interés. Entonces, bueno, como yo le decía a Juan Antonio, otro día tomando un café y yo pensé, digo, bueno, sí, me ha dicho que me llamará, bueno, ya me llamará, bueno. Pero la verdad que Paco Prior es una de las personas más formales que he conocido en mi vida y en el mes de septiembre, en la primera semana de septiembre, me llama para decirme que le interesa la novela y que el Ateneo va a tirar adelante con la idea, ¿no? Entonces se pueden imaginar lo que para una persona, como digo, que no tiene relación en este mundillo, que nunca ha escrito novela, pues que todo un Ateneo de Sevilla te diría que sí y te publique la novela, ¿no? En el mes de septiembre-octubre nos ponemos ya a trabajar sobre el texto, las últimas correcciones y el 26 de octubre pues, la novela se publica y a partir de noviembre pues, empezó a estar en las librerías y a estar en la calle. Con tan mala suerte que por el tema del confinamiento, pues presentaciones, por ejemplo, como esta, que se podían haber hecho en aquella época, pues no se pudieron hacer, ¿no? Entonces, el hecho de que 3 años o 2 años y medio después estemos todavía haciendo presentaciones, pues se debe también un poco a todo esto
que hemos vivido, ¿no?, que es con el tema del confinamiento. Con lo cual, pues para mí fue todo un golpe de suerte, ¿no?, el que llegase y pegase, ¿no?, porque la verdad que yo creo que es la expresión esa, ¿no?, llegar y pegar, y que un Ateneo de Sevilla, como digo, pues se acuerde de ti. Antes les decía que para mí fue más fácil, entre comillas, porque tenía toda la documentación. Miren, la documentación que yo utilicé, aparte de este libro de historia del Viso, pues han sido un montón de expedientes militares, procedentes del Archivo Territorial Militar de Sevilla, documentación del Archivo Municipal del Viso, un montón de artículos de prensa que tengo de la Biblioteca Provincial de Sevilla, porque aunque la novela se centra entre el 36 y el 39, o mejor dicho, marzo del 40, pues yo fui utilizando muchas noticias de prensa que a mí me parecen interesantes para darle vida a los personajes, y a lo mejor eran noticias de finales del 19 o de la primera década del siglo XX, y yo las iba utilizando, le iba dando vueltas y las iba enrocándonos un poco en la trama que se iba contando. Con lo cual, tanto archivos como hemeroteca pues me han servido para poder darle vida a los personajes y contar las historias. Pero lo que hablamos antes de las casualidades, pero también en ese verano del 2019 llega a mis manos unas notas biográficas de un bisueño ya fallecido, me llega a través de la hija, que es una persona que cuenta sus vivencias en el frente de guerra. Entonces yo cuando cogí aquello, era pues algo, esto prácticamente, un librito así, 14 o 15 páginas, con una letra perfectamente, caligrafía perfecta de la caligrafía de aquella época, con alguna falta de ortografía, evidentemente, porque estamos hablando de una persona que era analfabeta, aunque sabía leer y escribir, y este pues contaba un poco cómo había sido su paso por el ejército y durante la guerra. Entonces, aquello a mí me sirvió mucho para darle también vida a uno de los personajes secundarios de la novela, y me sirvió además para introducir historia de verdad, ¿no?, porque la novela, aunque es ficción, pues yo intenté desde el primer momento darle un toque pedagógico y didáctico y contar la historia de otra forma. Es decir, tú estás contando cosas que, entre comillas, son mentiras porque son personajes irreales, pero lo que les pasa a estos personajes ocurre en un contexto temporal que es cierto, ¿no?, y se van relacionando pues con una serie de cuestiones que ocurrieron de verdad, ¿no? Y en este caso, pues, a mí me sirvió para hablar de la batalla del Ebro, porque este hombre cuenta cómo es su paso por la batalla del Ebro. A mí había una frase que a Juan Antonio se lo comentaba el otro día, que me dejó y me marcó, y este hombre escribió que el tabaco le sabía a pan. Sí, yo creo que esa frase ya nos da un poco muestra de las penurias que los soldados pasaban en el frente de guerra, ¿no?, y más concretamente en la zona del Ebro, en la batalla del Ebro, donde además de la ausencia o la falta de comida, pues también la sed, la falta de agua, ¿no?, por la fecha en la que tiene lugar la batalla. Con lo cual a mí esa frase me marcó y la recogí en la novela. Y cada vez que tengo oportunidad de hacer presentaciones, la recargo y la explico, porque me parece que es una frase que nos cuenta un poco, ¿no?, la vida de muchas personas de aquellos años, ¿no? Años de hambre, años de miseria, años de penuria, como decía antes, de represión, y creía interesante pues el contarla. Con lo cual, a todas esas fuentes escritas pues se sumaba el libro de este hombre, como digo, las notas biográficas de este señor. Y después hay algo también muy importante, que antes Maribel me decía, por desgracia se nos están muriendo estas personas mayores que nos cuentan. Yo tuve la fortuna, desde el año 2000 al 2006, de entrevistar a un montón de personas mayores en el Viso y de recuperar todos esos testimonios orales, ¿no?, testimonios que después, en gran parte, pues quedaron plasmados en un libro. Pues todas esas fuentes orales que yo tenía, cosas que evidentemente no se pueden publicar por diferentes razones, pues yo las seguía teniendo ahí guardadas en el cajón, y también las he utilizado para darle vida a los personajes y contar la historia de cada uno de los personajes que aparecen en la novela. Con lo cual, por un lado tenemos las fuentes escritas y por otro lado tenemos las fuentes orales. Además, yo soy una persona que a mí me gusta hablar mucho con las personas mayores, y en mi casa, antes cuando mi abuela vivía, con mis tíos y demás, y yo pues siempre estaba preguntándole cosas del pasado, ¿no? A mí yo desde pequeño recuerdo que siempre me gustaba que me contasen historias. Y a raíz de esto, y en relación con tus palabras, de ese miedo, ¿no?, que había en las casas, yo te puedo decir, Maribel, que en el año 2002 todavía había mucho miedo en personas mayores. De hecho, cuando entrevisté a un tío mío para que me contase un poco sus vivencias y los recuerdos de
de los años 30, había cosas que no me las contaba del todo. Y yo le decía, pues, Tito, pero ¿tú te crees que va a entrar un falangista por la puerta que va a venir y te va a llevar preso? Y al hombre como que se le encogía un poco el alma contando ciertas cuestiones. Es decir, que ese miedo inculcado en las casas, ¿no? Y claro, inculcado además de verdad, ¿no? Pues todavía en una persona de 80 años, pues todavía existía, ¿no? Entonces yo creo que aquí de lo que se trataba era un poco de eso, de darle vida, ¿no?, también a esas personas que nos han dejado unos testimonios y que yo creo que son unos testimonios pues muy valiosos, ¿no? Y que bueno, que desde un punto de vista de una novela como esta, pues también tienen su validez para conocer la historia como les vengo diciendo. Yo sí me gustaría dejar claro que esta novela no es una novela de buenos y de malos, es decir, aquí no hay un bando bueno, un bando malo, porque como les decía al principio, lo que se cuenta son historias de personas anónimas en un lugar ficticio, pero que perfectamente se podría representar en la Campiña sevillana, Carmona, El Viso, Araal, Mairena, Alcalá de Guadaira, Parada, cualquier pueblo de aquí del entorno. Entonces son historias de personas anónimas, como decía antes, en un lugar donde no hubo guerra realmente. Es decir, aquí en Carmona sí entró el ejército, pero en El Viso, por ejemplo, no entró el ejército. En El Viso, el día 25 de julio, se enteraron por la radio que Alcalá había caído y ya todo el mundo se tiró al campo y se quitó de en medio. Y así pues muchos pueblos, ¿no? Entonces, lo que viene detrás, como digo, es represión. Por eso no se trata de una historia de buenos y de malos, sino historias de personas anónimas que les tocó vivir pues esta época de la historia, ¿no? Además, yo pongo un ejemplo también que es muy clarificador. Yo, como todos los que estáis aquí, tuve dos abuelos. Pues un abuelo mío era socialista, era de izquierda, era de la Juventud Socialista, y otro abuelo pues era falangista, además de las camisas viejas, y que después pues tuvo también su repercusión y tuvo sus cargos, ¿no?, dentro de la falange. Entonces, ¿cuál era el bueno y cuál era el malo? Porque para mí eran mis dos abuelos, ¿no? Pero bueno, les tocó vivir un contexto determinado y pasaron una serie de cuestiones que lo que tenemos que hacer es normalizarlas, ¿no? Tú antes hablabas de memoria democrática, de memoria histórica. A Juan Antonio se lo decía el otro día, digo, a mí me mosquea mucho, ¿no?, que resulta que quienes más hablan de memoria histórica son precisamente los que están en contra de la memoria histórica. Porque precisamente los que creemos en la memoria histórica o la memoria democrática y creemos que debe de sacarse a flote, pues lo que queremos es que esto se normalice, ¿no? Entonces, por eso les digo que con esta novela yo lo que también intento un poco es normalizar una época de la historia que a mucha gente todavía, por diferentes motivos que yo no alcanzo a comprender, pues les da como un poco de repelús, ¿no? Y bueno, yo creo que ya va siendo hora de que conozcamos qué pasó y bueno, qué ocurrió realmente en aquellos años. Por tanto, la novela, pues, aunque en la portada parezca que va desde julio del 36 al 39, realmente va hasta marzo del 40, es decir, se alarga un poco, ¿no? Y también pues me dio pie, ¿no?, y me sirvió para contar parte de esa posguerra, ¿no?, de ese racionamiento, de esa miseria ya duplicada, ¿no?, que hay en los meses posteriores al fin de la guerra. Que la guerra terminó para algunos, pero para otros continuó por prácticamente 40 años, ¿no? Es decir, que las consecuencias de la guerra para algunos se extendieron mucho más. Por tanto, esa es la temática y el contexto. Después, la novela se ha desarrollado año a año, es decir, hay un desarrollo cronológico, los personajes van viviendo de primero el 36, el 37, el 38, así hasta llegar a marzo del 40. Por tanto, hay un hilo cronológico, ¿no?, que no hay saltos en el tiempo, como en otras novelas puede ocurrir. Por ejemplo, yo en la segunda novela que he escrito, pues voy dando saltos en el tiempo, ¿no?, y los personajes actuales se van mezclando con los del pasado, pero en esta no, esta hay una línea temporal que, como les digo, va desde el 36 hasta marzo del 40. Personajes que son todos ficticios, que las historias personales en parte son reales, no del todo, las descripciones físicas son irreales. Yo muchas veces escribo que si estoy en la calle y veo pasar una persona y esa persona me causa por algún motivo interés, pues me sirve para recrear un personaje. O incluso los apellidos, los contaba una vez y se reían, los apellidos muchas veces de los personajes, a lo mejor me acuerdo de un alumno, de una alumna, un apellido que es un poco así más raro, y lo utilizo también para darle vida al personaje. Pero sí que estos personajes de ficción en la novela se van a relacionar con personajes de la vida real, ¿no?, personajes que sí que existieron. Por ejemplo, aparece Blas Infante, y además lo contextualizo en un lugar
que fue cárcel, ¿no?, en Sevilla, porque me parece también interesante dejar recogido ese lugar, ¿no?, lo que antes fue un cine, después se convirtió en una cárcel, ¿no? Entonces, uno de los personajes secundarios pues va a relacionarse con Blas Infante, con lo cual también sirve un poco para contar parte de la vida de Blas Infante. Aparece el que era el gobernador de Sevilla, Pedro Paria, o aparece un personaje muy de moda, por desgracia, hace una semana, que es Queipo de Llano, y también aparece en la novela. De Queipo de Llano, y creo que no me equivoco con lo que voy a decir, se sabe poco y se sabe mucho, sobre todo en los últimos tiempos, pero por escrito así novelado, creo que hay muy poco sobre esta figura. Y creo que es una figura, desde un punto de vista histórico, que se debe de utilizar, ¿no?, para contar también esta parte de la historia. Entonces, bueno, pues las barbaridades de Queipo pues aparecen en la novela y sirven también un poco para darle vida a algunos de los personajes, con lo cual estamos poniendo en la balanza la historia real con la historia ficticia, pero nos ayuda un poco a comprender esa historia real que antes les comentaba. Por lo tanto, hay personajes de ficción, como les digo, mezclados con personajes reales. Y al igual que los hechos. Hay hechos, como les he dicho, hechos históricos que ocurrieron de verdad, como por ejemplo un hecho que es prácticamente desconocido, como el bombardeo que sufre Sevilla, el barrio de San Bernardo y el entorno, ¿no? Yo lo he metido aquí en la novela. Y después pues una serie de acontecimientos que para nada existieron y que, bueno, que son frutos de mi imaginación y que, bueno, que a lo mejor ocurrieron en algún lugar, en un pueblo que yo desconozco, ¿no? Pero que no se ha hecho premeditado, ¿no? Es decir, que son cosas que no tenía yo ninguna intencionalidad con ella. También les he hablado del carácter pedagógico, didáctico, hasta el punto de que creé una ficha didáctica que también tengo que estar agradecido en ese sentido, porque hay muchos institutos de la provincia de Sevilla que la están utilizando para que tanto alumnados de cuarto de la ESO como de segundo de bachillerato puedan estudiar la parte de la guerra civil. Entonces, esa ficha didáctica pues está hecha de tal forma que hay un recorrido desde el julio del 36 hasta abril del 39. Porque yo entendía que era otra forma de acercarle a los chavales la historia. Si tú le das un libro de historia, un tocho, pues como que puede ser un poco tostonazo, ¿no? Pero si le das un libro de este tipo, que cuando empiecen a leerlo, muchos de ellos se han enganchado y así me lo han transmitido y los profesores también me lo han dicho, pues la verdad que entendía, ¿no?, que era algo bueno de hacerlo. Por tanto, a mí hay una ficha didáctica sobre esta novela, ¿no? Entonces hay pueblos como Villanueva de Río Minas, Alcolea del Río, Araal, Los Morales, una serie de pueblos que los centros decidieron comprar las novelas y, bueno, pues se las han ofrecido como lectura. Yo, como siempre les digo, lecturas, por favor, que sean voluntarias, no lecturas obligatorias, porque obligar a este tipo de cosas, y aquí hay algunos compañeros que saben lo que les digo, ¿no? Es peor, ¿no? Pero bueno, la verdad que lo que me han transmitido estos compañeros es que esas lecturas voluntarias pues han tenido su éxito, hasta el punto que en Araal, por ejemplo, pues me invitaron a darle una charla, conferencia, ¿no?, prácticamente lo que estamos haciendo aquí, a la alumnada de segundo de bachillerato, y la verdad que fue una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido, porque tuve la oportunidad de comprobar cómo chavales de 17 y 18 años pues se interesaban por la historia. Muchas veces nos creemos que los adolescentes, la juventud pasa olímpicamente de estas cosas, y es verdad que gran parte pasa, pero es verdad que todavía queda una parte que les interesa estos temas, y la verdad, como les digo, pues me llevé una grata sorpresa aquel día. Después, por otro lado, cuando empiecen a leer la novela se van a dar cuenta que el lenguaje es sencillo, párrafos cortos. Pues yo, cuando empecé a escribir esto, yo decía, vamos a ver, yo cuando cojo un libro, yo como quiero que sea. Yo quiero que sea así, ¿no? Yo no quiero capítulos largos que cuando a lo mejor estoy más cansado me ponga a mirar cuántas páginas me quedan y pongo a contar las páginas, o párrafos demasiado largos que cuando llegas al final ya no te acuerdas de lo que habías empezado a leer. Entonces yo lo estructuré como yo realmente quiero que sea una novela, ¿no? Entonces hay párrafos cortos, son párrafos ágiles, como les digo, es un lenguaje muy sencillo, muy clarito, muy directo, con expresiones muy nuestras de aquí del entorno nuestro y de Andalucía. Pero también me sorprendió mucho que en una entrevista que me hicieron de una radio de Segovia, pues el periodista, que había leído la novela previamente, me decía que, a pesar de ser expresiones andaluzas, a ellos allí les sonaba y las comprendían perfectamente, ¿no? Es decir, que bueno, que eso da muestra también un poco de que ese lenguaje que yo intenté utilizar pues es asequible para todo el mundo.
Hasta el punto de que, como les digo, las personas que me han hecho llegar sus reseñas, sus comentarios, pues oscilan entre los 16 años de edad hasta prácticamente los 90, como una mujer de Mairena, con principio de Alzheimer, y la hija me decía que la madre se había leído la novela, que le había ayudado a recordar muchas cosas que vivió en su juventud y que se había cargado la novela. Tal cual, una persona ya digo, con cerca de 90 años. Ojo, personas que normalmente no leen, como un conocido ahí del Viso, que coincidimos en el tanatorio, y el hombre así con mucho me decía: niño, has conseguido que me lea un libro, que hace que no leo un libro unos pocos de años. Yo mira, bueno, pues la verdad que de agradecer que me cuente esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese lenguaje que utilicé, pues hace, ¿no?, que personas con diferentes niveles académicos, de diferentes edades, como les digo, pues hayan llegado a esta novela y les esté gustando. Por lo tanto, como yo les decía, una novela que lo que pretende es reflejar la situación que hay en un periodo muy triste de España, donde no se trata de que identifiquemos a los buenos y a los malos, es decir, cada personaje está con sus circunstancias y con sus historias personales, historias que sacan lo peor de las personas, pero que afortunadamente también sacaron lo mejor de las personas. Yo, por ejemplo, aquí hay uno de los personajes que está basado en un bisabuelo mío, y muchas de esas cosas que yo había escuchado en mi casa, que para nada era de izquierdas además, lo digo ya de antemano, porque era un pelentrín y era una persona conservadora, que bueno, que tenía la vida, entre comillas, resuelta, con mucho esfuerzo, con mucho sudor, con mucho trabajo, pero que no pasaron fatiga desde un punto de vista del hambre y de la miseria. Pero muchas historias que yo escuchaba en mi casa por parte de mi abuela, pues a mí me sirvieron para meterlas ahí, ¿no? Como decía mi abuela, y que bueno, que aparece ahí, en su casa siempre se ponían dos ollas, una olla para la gente de la calle, una olla para todos los que vivían en la casa, porque claro, vivían mi bisabuelo con mi bisabuela, y después los hijos ya con los maridos y las hijas, o el hecho de llegar una persona, ir a patrocinio que tenga un niño malito, dame un huevo, toma un huevo, o un niño descalzo y este bisabuelo quitarle los zapatos a mi abuela o a mi tía y dárselo. Entonces, a mí esas cosas me parecían muy interesantes también dejarlas reflejadas, porque sabemos muchas veces lo malo que ocurrió en la guerra civil, en los años de la guerra civil. Esos odios, esos rencores, que el nombre precisamente de la novela pues radica un poco ahí, ¿no?, en eso, ¿no?, en esos rencores que surgieron, en ese odio visceral que surge entre personas, hasta el punto de que personas que eran amigas, ¿no?, de toda la vida, terminan enfrentadas sin saber muy bien por qué la otra parte, por qué se ha llegado a eso, ¿no? Personas que se ven denunciadas por el simple hecho de que su novia era la que aquel quería y te ves denunciado. Eso, cualquier pueblo como digo, de aquí del entorno o de la provincia de Sevilla o de Córdoba o de Cádiz, pues hay historias de ese tipo, ¿no?, y aparecen en cierta manera en la novela. Por tanto, también, como les digo, es lo bueno de las personas, ¿no? Esas personas que ayudan a los demás, esas personas que, aun sabiendo que están haciendo algo que les puede costar a ellos un problema, pues intentan buscar el camino para ayudar a otros. Entonces, como les digo, es, por un lado en la balanza lo malo, pero también lo bueno. Porque, claro, el personaje principal es un sargento de la Guardia Civil, que a priori pues no puede ser muy dudosa su ideología, pero era una persona, el real, yo entendí en su momento que fue una persona que se mantenía fiel a la República, independientemente de sus creencias. Pero este hombre se mantuvo fiel a la República. Entonces, este personaje es el que yo he utilizado, ¿no?, para contar una historia en la que este personaje principal pues, se va a estar constantemente debatiendo entre lo que es justo o lo que es deberse a sus mandos superiores. Es decir, si tú sabes que esa persona no ha hecho nada, pero te están diciendo que hay que cogerlo y meterlo en el calabozo porque hay que interrogarlo. Entonces, es un poco ese debate entre el bien y el mal, entre lo que es justo y lo que no es justo, ¿no? Entre lo que es el honor de mi persona y la honestidad con lo que me obligan a hacer, ¿no? Entonces, a lo largo de la novela, pues todo eso va discurriendo en diferentes capítulos, en diferentes episodios, y el personaje principal pues está ahí en un constante hilo, ¿no?, como si fuese el hombre del circo, ¿no?, que va intentando mantener el equilibrio, y el personaje pues va intentando mantener el equilibrio en toda la trama, ¿no?,
hasta que termina, bueno, pues la novela, que termina con él, evidentemente. No voy a hacer spoiler, como no voy a hacer de otra forma, pero sí que es verdad que desde el principio hasta el final, pues este hombre, además no sé si es en la portada o por detrás, Maribel, no recuerdo ahora, creo que era aquí, ¿no? Dice: ¿podrán el honor y la honradez abrirse paso entre la injusticia y el odio? Es decir, este hombre, ¿no?, pues tiene que debatirse muchas veces en qué hacer, ¿no? Si hago esto, sé que estoy perjudicando a esta persona, pero bueno, es que yo tengo un mando superior que me lo está ordenando, ¿no? Entonces también da un poco muestras, ¿no?, de otra parte de la sociedad de aquella época, que era la Guardia Civil, que gran parte de ella se vio un poco abocada por las circunstancias. Yo me imagino que muchos de los que estáis aquí pues conocéis lo que pasa en Carmona los primeros días, cuando viene ese camión de Alcalá ayudar a las personas de aquí, los guardias civiles que precisamente estaban con el comité de defensa, se ven tiroteados. Pues eso también pasó en otros muchos lugares, ¿no? En Erizo también el cuartel estaba dividido, ¿no?, entre el deberse al gobernador civil, que había pegado un telefonazo, a aquellos guardias que querían salir a la calle y pegar tiros. Entonces, todo eso que de verdad ocurrió, pues también un poco en la novela, como les digo, se recoge. Y después, como les decía, cosas que pasaron en Carmona, pasaron en Erizo, pasaron en Mairena, en cualquier pueblo, porque yo me imagino que todos los que estáis aquí habría escuchado hablar de listas de personas, listas con nombres y apellidos de personas para encarcelarlas. Personas que terminaron encarceladas en casas que se habilitaron como depósitos carcelarios, porque ya no cabían ni siquiera en lo que era la cárcel de verdad en el pueblo. Casos de mujeres que las raparon. Casos de personas que las sacaron a medianoche, se las llevaron en un camión y las fusilaron. Es decir, que eso que aparece en la novela, a fin de cuentas, aparece en muchos pueblos. Y como estábamos hablando, guste o no guste, es la triste realidad de un lugar donde no hay guerra. Porque aunque estemos en la guerra, no hay guerra. Aquí lo que hay es una represión premeditada y bien montada desde los organismos oficiales hasta el último mono de la compañía. Es decir, desde hasta el último miliciano, hasta el último falangista de cada pueblo o hasta el último voluntario. Eso estaba todo bien orquestado, ¿no? Y era una represión medida. Por lo cual, que no le guste, pues lo siento mucho, pero que es que esa es la realidad de una historia de parte de la historia de España. Entonces eso, como les digo, yo he intentado que quede ahí reflejado. Después cuestiones como las colas del hambre, ¿no? Hoy en día que escuchamos muchas veces en la televisión, las colas del hambre, la gente pidiendo en Cáritas, la gente en la puerta de la iglesia, pues también en esta época, por desgracia, también la gente tenía que hacer cola en la casa de los señoritos, en las casas de la gente más pudiente, como antes decía, con la latita, con el cacharrito, para que les diesen algo para poder alimentar a sus hijos, o como me contaba una vez una persona mayor, que también lo ha recogido. Me decía, niños, ya no quedaban en el campo, no quedaban ni rábanos, ni espárragos, ni naranjas, no quedaba nada, ni cardos borriqueros quedaban, porque todo se arramplaba con todo, porque claro, había tanta hambre que cualquier cosa susceptible de ser hervida y comida, pues se utilizaba, ¿no? Entonces todo eso, como digo, pues también aparece en cierta manera en la novela para que veamos, ¿no?, cómo era el contexto histórico en el que se desarrollan estos años. Y después tenemos otra parte, que es la parte, digamos, oficialista, ¿no?, en la que la religión jugó un papel muy importante porque se puso del lado del bando, en este caso mal llamado desde mi punto de vista nacional, pues esas misas, ¿no?, esas procesiones que se hacían un poco profeso, ¿no?, para la victoria de la batalla de tal, pues venga, vamos a sacar un santo a la calle, o una misa, pues también eso aparece recogido, ¿no? Entonces, lo que he intentado es que también el sector de la Iglesia, el sector oficialista del único partido que había, que era de la Falange, pues también queda recogido, ¿no?, ahí con una serie de personajes que van apareciendo, que se van mezclando con los personajes principales y con los personajes secundarios, y que, bueno, pues van un poco completando lo que es la trama de la novela. Estaba aquí también así, pues estoy aquí leyendo un poco así, porque además si las gafas no veo, no se lo creerán, pero estoy aquí un poco viendo las letras así amontonadas, y estaba aquí viendo una cosa. O me imagino que también habrán escuchado aquí hablar en Carmona de los carros que cargaban a los muertos que fusilaban en las cunetas y los tenían que llevar hasta el cementerio, ¿no? Pues eso también aparece en la novela. Con Juan Antonio el lunes, tomando café, me preguntaba por una señora de aquí de Carmona, y yo estaba preguntando por ella, y la fusilan en la Segonera. La Segonera es donde está hoy en día el Mercadona, el Líder, Carrefour en la parte de Mairena. Pues eso hace 90-100 años, pues prácticamente era
Herbiso y Mairena. Eso era, no había diferencia, ¿no? Hoy en día está la diferencia porque están las casas, están los polígonos y demás, ¿no? Pues esta señora que tú me preguntabas, parece que la fusilaron ahí y claro, ya no sabemos si la recogieron gente de Herbiso y la enterraron en el cementerio de Herbiso o la enterraron en el cementerio de Mairena. Entonces, esta historia que yo acabo de contar, que es verdad, ¿no? Que eso es real y que está recogida en algunas novelas, pues en cierta manera también aparece aquí en la novela, como les digo, desde otro punto de vista. Pero bueno, es un ejemplo ficticio para dejar constancia de lo que ocurre esos años en muchos lugares de nuestra provincia y de nuestra comunidad, como es Andalucía y otras partes de España. Y bueno, yo puedo estar aquí hablando aquí mucho más tiempo, pero bueno, tampoco creo que sea cuestión de aburrir más, ¿no? Y de contar aquí más batallitas, pues también me gustaría un poco, pues que si ustedes lo tienen a bien, pues que intervengan, que pregunten y nada, pues aquí estamos para hablar de lo que haga falta. Así que nada, muchas gracias y reitero el agradecimiento por la invitación que me habéis hecho, que para mí la verdad que es un orgullo poder estar aquí con vosotros. ¿Vale? Muchísimas gracias, Baldomero. Muchísimas gracias, Baldomero. Desde luego, si el libro tiene la agilidad, el interés, la vitalidad que ha tenido la presentación del mismo, vamos a tardar muy poquito, Baldomero, en terminarlo y en mandarte un comentario sobre lo que nos ha parecido. Yo lo espero, que quedamos comprometidos. De todo se aprende, ¿no? Y de los comentarios de los lectores, pues más todavía, porque yo no me considero un escritor ni mucho menos, aunque tenga una novela o tenga otros libros, ¿no? Y la verdad que se aprende mucho de las personas que leen, porque bueno, te van dando opiniones, ¿no? Comentarios que, como digo, pues ayudan y yo, sinceramente, a todos los que habéis comprado el libro, espero que algún día me hagáis llegar vuestra opinión, sobre todo sincera, ¿eh? Porque no tiene por qué gustarme o no tiene por qué ser una opinión, como digo, para pasar la mano por... No, yo quiero las opiniones sinceras porque realmente es lo que construye y es como se aprende. Pues bueno, nos invita Baldomero a quienes estamos aquí presentes a hacer algún comentario, alguna aportación, algún punto de vista, personas más mayores, personas más jóvenes. Cristina, disculpa que antes no te he saludado. Cristina también, nuestra concejal en el Ayuntamiento de Izquierda Unida. Pues no sé, queda este turno abierto ahora que disponemos de la generosidad de Baldomero, Alba, con nosotros. Por si queremos hacer alguna apreciación, algún comentario sobre la época, sobre las vivencias que cada cual puede tener o que, aun no teniéndolas personalmente, las ha podido oír en su casa o en algún espacio. Así que, Antonio, cuando tú quieras. El caso de mi abuelo, Antonio Gavira Pérez, alias Pezuño. Él, desde luego, se había significado en defensa de los trabajadores. Siempre él era maestro albañil. Y cuando fueron a por él, estaba haciendo un pozo en La Higuera, en la finca, en la hacienda La Higuera. Y la Guardia Civil, que fue por él, lo trajeron, lo metieron y estuvo muy poco tiempo preso, porque las primeras semanas de septiembre fue cuando lo fusilaron. Y a mi madre, que entonces tenía 20 años, era hija única, la crió una hermana de mi abuelo, porque falleció la madre en el segundo parto, la madre y una hermana que podía haber tenido. Y con 2 añitos se la trajo a Carmona. Y claro, pues su padre era... Y total. Y mi madre siempre no quería contar nada. Yo he sido muy curioso y he preguntado muchísimo siempre. Pero mi abuela, mi abuela María, que era su tía, sí me contaba muchas cosas, las gestiones que se hicieron, pues ella servía, había sido sirviente con una familia acomodada que podía haber tenido influencia. Se hablaron con los curas y dijeron todo que nada, que eso no había nada que hacer. Y mi madre siempre callarse. Había una especie de
tabú enorme, pero yo iba cogiendo pesquisa siempre en ese sentido. Y cuando se trasladó el cementerio al nuevo, al Chencho, pues claro, sacaron todos los restos. Pero también en unas fosas, y no fue muy mayoritario, que han aparecido ahora posiblemente, y más que habrá, sabe Dios dónde, porque fueron muchos. La llevaron al nuevo cementerio y en el patio de la Virgen de Gracia, que es el primero, se hizo un monolito y se depositaron allí, porque había desde luego un gobierno municipal de izquierda, vamos, del Partido Socialista. Y mi madre, que ya era mayor, ya tenía 70 años o 70 y tantos, cada vez que iba al cementerio le llevaba un ramo de flores a su casa. Y eso, yo he tenido esa vivencia siempre. Y toda la información era de mi abuela principalmente, porque mi madre no quería hablar de eso. En fin, que quede constancia. Ya le he dicho que sí está relacionado en el libro de Antonio Lería y Francisco Eslava, en el que se detallan con documentación y demás todo eso. Pues nada, simplemente dejar ese... Muchas gracias, Antonio, por compartir tu historia. Son historias personales como la que contaba Antonio, ¿no? Que bueno, yo, como dije antes, para mí fue una fortuna poderlas haber escuchado hace muchos años, porque aparte por la sensibilidad que a mí me mostraba estos temas, pero sobre todo por dejarlas recogidas, ¿no? Porque hoy en día lo que no está en el Facebook, en el Twitter o en el Instagram, pues no se conoce, ¿no? Pues yo digo que estas cosas, si no se recuperan de alguna forma, terminarán sin conocerse, ¿no? Y cuántas historias no se habrán ido al otro mundo sin conocerse, bien por ese temor de la persona a contarla, o bien por diferentes cuestiones que nadie ha llegado ya a preguntarle y a entrevistarlo o a entrevistarla para poder hablar de ese tema. Juan Ortiz Villalba, que yo antes hacía alusión a él, Juan empezó en los años 80, a principios de los 80, con esta temática, ¿no? Y él me contaba que muchas veces le costaba llegar a los pueblos y preguntar, y que la gente, sin embargo, había otras personas que no, que era un libro abierto y que en el momento que abría un poco la lata, ¡pum!, ya te contaban, pero que en los años 80 costaba mucho trabajo que las personas hablasen de esta temática, porque todavía estaba el rum ahí, ¿no? Y sobre todo personas que habían vivido aquella época, ¿no? Bueno, pero hay que aferrarse a algo, hay que agarrarse a algo y creerse algo, ¿no? Porque... Sí, lo tengo demostrado, ¿no? Yo conozco el caso de una persona de ahí de Derviso que se supone que fue fusilado en las tapias del cementerio de Sevilla. Juan Roldán Baena de Mote, ¿no? Este era sindicalista y fue una persona pues muy relacionada con los trabajadores, a pesar de no tener estudio ni nada, pero bueno, era una persona que sabía llevar personal y sabía llegar a acuerdos y demás. Este hombre pues fueron de los que se llevaron desde Derviso hasta Sevilla y una buena noche desaparece. Pero bueno, afortunadamente, digo afortunadamente porque uno de los hijos, que falleció hace poco, pues tuvo la oportunidad de aportar el ADN, ¿no?, para la fosa de Picorreja, ¿no? Entonces yo conozco a una sobrina, ¿no?, que está conmigo en la asociación y están un poco ahí todavía esperando a ver si llega el día en que les llaman y les dicen que los restos de su abuelo, en este caso de su bisabuelo de ella, ¿no?, pues han aparecido, ¿no? Entonces, bueno, como digo, multitud de historias personales y familiares que hay con estas historias, ¿no?,
que yo, como os digo, lo que hay que hacer es normalizarlas, ¿no? Es decir, que aquí no se trata de reabrir heridas, por lo menos desde mi punto de vista, ni reabrir heridas, ni volver otra vez aquí a aquellos años. Vamos, yo nací en el 76, es decir, que yo he vivido toda mi vida en democracia y yo no tengo por qué. Pero yo muchas veces digo, pero vamos a ver, ¿qué hay de malo en que una persona quiera llevarle flores a un ser querido? Si es que, vamos a ver, sobre todo en personas que a lo mejor son cristianas y de misa, yo lo he discutido con ellos, vamos a ver. Tanto hay, no, porque esto es reabrir heridas. Digo, vamos a ver, reabrir heridas, el que quiera reabrirlas, ¿no? Yo lo que entiendo es que es mejor cerrarlas, ¿no? En este caso sería cerrar una puerta que está abierta ahí desde hace 80, 90 años, ¿no? Entonces yo, como digo, yo creo que esto hay que hablarlo desde la más absoluta normalidad, desde un punto de vista objetivo, porque vamos a ver, yo podía haberle dado a la novela un sesgo ideológico totalmente, no hace falta que explique el porqué, ¿no? Pero no se lo he dado. Y yo he contado cosas que, bueno, que como digo, personas anónimas, en un contexto temporal, en un contexto espacial, y bueno, historias que yo he escuchado, que yo he podido documentar en su momento, y que bueno, que aquí no se trata, como decía antes, ni de buenos ni de malos, sino de mostrar la historia, plasmarla a lo alto de la mesa, y después que cada uno y cada una pues saque sus propias conclusiones. Pero que es muy triste que todavía en el 2023 pues tengamos que estar excusándonos y explicando el por qué esto es justo y necesario. Porque, por ejemplo, en Alemania, pues esto ni se plantea siquiera, ¿no? Sí, en Alemania tuvieron la suerte que a los 10, 12, 13, 14 años de terminar la Segunda Guerra Mundial, pues aquello estaba totalmente normalizado, allí no había esvásticas, allí no había ningún tipo de homenaje a ningún gerifalte nazi. Y aquí pues no ocurrió, ¿no? Aquí por diferentes cuestiones que podía llevarnos aquí hasta mañana aquí hablando, por la transición pues no se hizo, ¿no? Pero ya va siendo hora, ¿no?, de que se haga. Y como digo, desde el más absoluto respeto y desde la más absoluta objetividad y tranquilidad y normalidad. Es decir, que tampoco hay que darle a esto. Pero bueno, hay personas que, como digo, los que no creen en esto son los que están constantemente hablando de esto, ¿no? Juan Ortiz Baldomero, profesor que conocemos, muchas de las personas que estamos aquí lo queremos muchísimo. Por cierto, nos mandaba saludos hoy, no podía estar con nosotros, pero sabemos que sabe muchísimo porque ha estudiado mucho todos los aconteceres históricos de aquellos terribles años en este entorno de la provincia de Sevilla y ha escrito varios libros muy interesantes y muy bien documentados al respecto. Pero me contaba una anécdota sobre Carmona, que me atrevo a contárosla ahora, porque es muy reveladora de cómo la dictadura franquista imprimió en las mentes de las personas una mirada absolutamente distorsionada de la realidad. Él participaba en sus charlas y contaba las historias que había investigado y demás, y en concreto en una, con el aula de mayores, que era un aula promovida hace ya varios años por el Ayuntamiento de Carmona, en la que participaban personas mayores que tuvieran la formación que tuvieran previa, pues hacían sus cursos anualmente con una programación, un programa muy interesante. Pues en una de ellas dio una conferencia sobre las circunstancias que tú has mencionado, Baldomero, ahora de aquellos días del 18, 19, 20 de julio, aquellos primeros días del golpe de Estado en Carmona, que pasaron muy fugazmente, como tú muy bien has señalado, y rápidamente aquí ya pues no hubo guerra porque lo que había era pues un gobierno de corte nacional franquista. Bueno, pues cuando él explicaba aquello, todas las personas que estaban allí, vecinos y vecinas nuestros actuales, pues muy interesados en lo que explicaba y demás, terminó en su conferencia. ¿Hay alguna duda? ¿Ha quedado alguna cuestión? Y levantó la mano una vecina nuestra, algunos la conoceréis, yo obviamente que no voy a mencionar su nombre, pero levantó la mano y dijo: sí, yo quiero hacerle a usted una pregunta, Juan. ¿Ustedes por qué se empeñan en seguir hablando de estas cosas si nosotros ya les hemos perdonado? Nos quedamos sin palabras de la honestidad con la que esa persona se explicaba y la distorsión absoluta mental que tiene que brotar de un cerebro que dice unas palabras así, ¿no? Termino, Baldomero, con una anécdota absolutamente íntima, no ya personal, sino íntima,
y reciente, nada del pasado, muy reciente. En el año 21, en torno al 25 de noviembre del 21, pues por mi responsabilidad como coordinadora de violencia de género, pues organizamos un encuentro internacional sobre políticas públicas contra la violencia de género. Michelle Bachelet, en fin, la ministra de Justicia actual, Pilar Llop. Todo fue por internet, por supuesto, porque estábamos todavía en los años de la pandemia. Pero la organizamos en Capitanía General, en la Plaza de España, en un espacio militar, absolutamente militar, la jefatura de la 4ª zona militar, que es Andalucía. Y bueno, allí dentro yo creo que es muy desconocido para los sevillanos y sevillanas, digo, no ya de la ciudad, sino de la provincia, que allí dentro hay un teatro de unas dimensiones muy buenas y un teatro muy bien dotado, un teatro muy bonito, pero muy desconocido. Bueno, pues decidimos hacer aquel encuentro internacional presencial y telemático en aquel espacio. Y en las semanas previas que estuvimos organizando aquel encuentro, pues subí, bajé, y en una de las ocasiones en que no iba acompañada por ningún militar, iba sola porque ya había entrado anteriormente y demás, pues recuerdo que reparé en el pasillo de la planta superior que da acceso al teatro, reparé en que estaban los cuadros de los distintos capitanes generales de la 4ª zona. Bueno, pues me llamaron la atención y me puse a mirarlos. Los primeros eran retratos y luego ya a partir de una fecha pues eran fotografías, y reparé en la fotografía del general que tú has mencionado, de Queipo de Llano, y sentí que me miraba y que le miré y que le dije: aquí estamos organizando una actividad en favor de las mujeres víctimas de violencia de género, en este espacio, en este sacrosanto espacio militar, identificado por muchos con un determinado régimen, con una determinada ideología. Aquí, en este espacio, estoy pasando, y tú me estás viendo, para organizar un encuentro internacional sobre violencia de género, para defender a las mujeres y para hacer un mundo más justo, un valor que es de ahora, de este momento, pero que en absoluto lo fue de aquel momento. Así que allí estáis, si tenéis ocasión de pasar por ese pasillo, veréis cómo os mira Queipo de Llano. Levantad la mirada, poneros muy tiesos y miradle y decirles que aquí estamos, ¿vale? Desde luego. No, simplemente apuntillar lo que tú decías antes de la memoria de las personas, ¿no? Y de esa mente, ¿no? Y de esa visión que en todos los pueblos ha habido una serie, hoy la palabra moderna es mantra, ¿no? Algo que bueno. Todos los pueblos, por desgracia, se contaban una serie de cosas que de tanto repetirlo, de la fake news, ¿no? Tanto repetirlo, pues se convertían en verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Herbiso, yo entrevisté a muchas personas de diferentes colores políticos y otras totalmente ajenas a la política, porque bueno, que tiene un abanico amplio, ¿no? Tú tienes que después comparar, ¿no? Porque no te puedes creer tampoco lo que te diga la gente a la primera, ¿no? Porque, vamos a ver, pues cada uno fantasea un poco y... Entonces, sí que recuerdo que en muchas personas había unos comentarios como, por ejemplo, no, en Herbiso prácticamente no pasó nada, fusilaron a 12 y ya no pasó más nada. Que tampoco es verdad, porque de los 12 uno pues sobrevivió, ¿no? Que lo fusilaron en Mairena. Claro, ese mantra, ¿no? Esa mentira que se repitió durante los años 40, 50, 60, pues claro, pues llega una persona en los años 80, 90, con 30, 40 años en esos años, y tú crees lo que tú has escuchado en tu casa. Pero claro, cuando tú entras en los archivos, afortunadamente ya los archivos están abiertos, pues tú te empiezas a dar cuenta que no son 12 que sacan, pero a fulanito que se lo llevaron a la prisión de Ranilla, al otro que se lo llevaron a no sé dónde, la otra que se tuvo que tirar a la sierra y aparece en tal sitio, el concejal tal que huye camino de Écija, del Rubio, y no sabe dónde está. Entonces, claro, cuando yo hago la primera lista, porque fui el primero en este caso en Herbiso que se metió de lleno en esto, después hubo una publicación por parte de un colectivo que ya se dedicó expresamente a esto, ¿no? Pues yo creo que recordar que saqué unas 60 personas represaliadas, ¿no? Es decir, fallecidas, personas que habían sido asesinadas, ¿no? Entonces, de esos 12 a 60, de momento ya tenemos ahí, no son 14, 15, no, pero lo más lamentable de todo esto es que tú te coges información que aportan algunos historiadores, como por ejemplo Nicolás Sala, imagino que muchos sabéis quién es, y tú cuando coges, por ejemplo, lo que habla de Herbiso, y te dice que en Herbiso
14 o 15 personas. Claro, ya cuando conoces quién es Nicolás Zala, pues todo empieza a cuadrar un poquito, ¿no? Pero con esto quiero decir que esos mantras se van repitiendo, ¿no? O por ejemplo, no, la iglesia la quemaron gente de fuera. Aquí vinieron gente de fuera y le calentaron la cabeza y engañaron a la gente de aquí del pueblo y quemaron la iglesia. No digo que no viniesen gente de fuera, que es verdad que vinieron, pero realmente los que estaban allí eran de gente de ahí del pueblo. La mayoría lo hicieron no por un motivo ideológico, sino para el rapiñeo, el robo, porque después tú cuando coges los expedientes y las causas, tú ves los enjuiciamientos, pues te das cuenta que de profesión eran rateros. A matar cuál, profesión, ratero. Entonces eran personas de mal vivir, personas que, y de una calaña bastante indeseable, ¿no? Porque en los pueblos todos nos conocemos, ¿no? Entonces, cuando yo le preguntaba a mi abuela, fulanito de tal, con el mote tal, ese era un calabazo, ese era no de cuánto. Entonces, ese mantra también se repite para exculpar un poco a las personas, por ejemplo, en el caso del Viso, que participaron en la quema de la iglesia, hasta el punto que uno de ellos, con 18 años, pues después fue policía municipal durante todo el franquismo prácticamente. Entonces, ¿con esto quiero decir? Que esos mantras que se contaban en los pueblos, pues claro, si no llega alguien que intente desmontar el bulo, pues al final pasarán a la historia como verdades como puño, ¿no? Y no se trata de reabrir nada, sino se trata de desmontar una mentira y contar realmente, pues yo creo que todos tenemos derecho a conocer qué es lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista de la historia, igual que sabemos qué pasó en la Guerra de la Independencia o qué pasó en el reinado de Isabel II, pues que menos que nos preocupemos de qué es lo que pasó aquí en el siglo XX, que es que hace 2 días, como quien dice, ¿no? Entonces, bueno, y todos los pueblos los hay, ¿no? Es decir, que yo he hablado muchas veces con Juan, con José María García Márquez, que también ha estado aquí alguna que otra vez en Carmona, y en todos los pueblos hay historias que se repiten. Además, es algo curioso, ¿no? En aquella época donde no había internet, ni mucho menos, ni el teléfono era algo, son historias que se van repitiendo con distintos personajes, pero se repite la misma historia. No, aquí no pasó nada, aquí no de cuánto. Aquí. Y después la desproporción de la represión. Es decir, si aquí cogemos los fusilados en Carmona desde julio del 36 hasta noviembre o octubre del 36, pues algo totalmente desproporcionado con lo que aquí ocurre en la primera semana en Carmona, ¿no? Eso también me lo encontré en Villanueva de Río y Minas. He estado 4 años allí en el Instituto de Villanueva de Río y Minas y ya pues me interesé un poco para los chavales de cuarto de la ESO, pues darle un poco también cuestiones más locales, ¿no? Y es algo totalmente desproporcionado lo que allí ocurre en un pueblo minero, donde claro, había dinamita, había explosivos, pues claro, allí se zafan bien con aquella gente, ¿no? Y es totalmente desproporcionado lo que ocurre en los primeros días desde un punto de vista de esos comités de defensa con lo que después ocurre desde un punto de vista de la represión, ¿no? Y eso pues en todos aquellos pueblos, principalmente de Sevilla, que cae a la semana prácticamente, pues es algo totalmente desproporcionado y que yo no creo para nada que sea reabrir ninguna herida, dar a conocer qué es lo que ocurrió en aquellos años. Yo, como soy muy machacón con las cosas, y a mí esta historia, no es porque yo la haya escrito, sino porque es que me parecía de película, estoy intentando a ver si alguien realmente hace un guión de la novela, ¿no? Incluso contacté con una persona que estaba interesada, me llamó, mira que tiramos para adelante, pero el dichoso dinero es el que ahora mismo hay que buscar, ¿no? Yo muchas veces cuando veo algo de Netflix digo, ¿se han gastado el dinero en esto y no se lo gastan los míos? Que seguro que tiene claro, y mucho interés. Yo no soy objetivo para decirlo, ¿no? O bueno, voy a contar una anécdota y termino. Sí, contacté con la gente de la película La Trinchera Infinita, me imagino que han escuchado hablar de ella, ¿no? Sí. Hablé con Olmo Figueredo, ¿no? Que me atendió perfectamente y me fue muy sincero, me dijo, mira, Bardomero, tenemos la novela, la vamos a leer, dice, pero hemos acabado tan hartos de guerra civil con la película La Trinchera Infinita que ahora mismo pasarán unos cuantos de años en la que la productora se meta en otra historia. Pero bueno, yo, como a mí no me corre prisa, pues yo sigo ahí echando caña hasta que alguna pesque el tiburón y seamos capaces de sacarla, pero sobre todo por eso, porque creo que son historias que se deben de sacar y si la televisión es más llegadera, pues bueno, vamos a intentar que sea a través de la televisión. Claro, a través de la imagen, de la historia vista. José Luis Román. Yo quería tenido ocasión. Disculpa que tengo la voz fatal. Pero se te oye mejor con el micro. Sí. Hombre, tú que has tenido ocasión de estudiar toda esta historia reciente, no solo con datos y fechas, sino también pues teniendo constancia de los ambientes, de las vivencias que se tuvieron en aquella época, que sobre todo el fomento de ese ambiente de rencor, de odio, demás. Me gustaría que comentaras un poco si puedes ver alguna similitud con la situación actual en la que
también se fomenta mucho a través de tantísimos mensajes del odio y el rencor por parte de, como sabemos, de determinados sectores. Ayer, hay días que me da tiempo escuchar la radio a la 1:30 y hay un programa en la cadena SER a la 1:30 local que se llama La Cámara de los Balones y hay una serie de gente, ¿no?, que imitan voces y en plan un poco de chufla y de cachondeo, ¿no?, hablando del deporte. Y ayer estaban bromeando, que la broma es un poco con la propuesta de Vox con el tema de Ramón Tamames, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso eran personajes así, era Lopera, en fin, era gente así, que se estaban presentando como para ellos ser los presidentes, los candidatos de Vox, ¿no? Pero a lo que me queda referir con lo que tú decías, uno que imitaba a un personaje así de ultraderecha y demás, que el fascismo estaba de moda. Y por desgracia, yo creo que está de moda, pero porque realmente hay mucha gente que está hablando del fascismo sin saber lo que es el fascismo, ¿no? Entonces, claro, pues hay gente que se le llena la boca, ¿no? Y que como en los momentos en los que estamos hay muchas carencias, muchas necesidades, pues claro, un discurso populista de este tipo, pues claro, pues al que no tenga una ideología definida o la esté pasando, voy a ahorrar el término, pues claro, lo que quiere es alguien que llegue que le solucione la papeleta, ¿no? Entonces, digo, leche, es una frase aquí dicha un poco en plan de cachondeo, pero es que no le falta razón, ¿no? Y es lo que tú comentabas, ¿no, Miguel? Por desgracia, yo lo llevo diciendo no de ahora, sino de hace ya 3, 4 años, desde que Vox un poco, ¿no?, y la ultraderecha un poco en España, que si tú cierras los ojos y tú escuchas algunos comentarios del Congreso de los Diputados y tú escuchas alguna audición del Congreso de los Diputados de los años de la República, pues yo creo que no seríamos capaces de diferenciar, evidentemente lo diferente porque el contexto es otro, ¿no? Pero que es que son discursos primos hermanos. Incluso los periódicos, si tú coges periódicos de la época de la República, cuando la visceralidad estaba al máximo, ¿no?, ya en el año 35, a partir de febrero del 36, es que parece que no hemos aprendido nada, ¿no? Es que yo esta mañana estaba escuchando el telediario y escucho allí que le dice uno al presidente del gobierno, estás muerto. Tú podrás estar de acuerdo con el presidente del gobierno o no, pero decir allí, estás muerto, a mí me parece de mal gusto como mínimo, ¿no? Entonces, claro, si los que tienen que cuidar el lenguaje no lo están cuidando, pues al final esa visceralidad, ese odio, esos rencores, pues es como que tú tienes una candelita y que todos los días le estás echando y la candela cada vez va a más, hasta que sea imposible apagar el fuego, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, yo recomiendo hasta a los políticos, ¿no?, a esos niveles, yo les recomiendo que lean, ¿no?, que lean historia, ¿no? Porque tú puedas tener muchas palabras y mucha letra menuda, como se suele decir por aquí, ¿no? Pero si eres un analfabeto crónico, lo único que estás haciendo es alentar a aquellos que están deseando que los alienten, ¿no?, y que los metan por el camino. Y por desgracia, pues la clase política, existe hoy, no sé lo que opina la Maribel, ¿no?, pero yo creo que existe una mediocridad, ¿no? Se ha instalado una mediocridad en un sector de la política que nos está haciendo mucho daño y que al final, pues, esa convivencia pacífica y democrática que tenemos, ¿no?, y que una democracia totalmente consolidada en España, pues que la estemos demoliendo como si estuviésemos con un martillito y un cincel y todos los días un poquito cada uno aquí hasta que el agujero sea enorme, ¿no? Entonces, por desgracia, yo creo que ocurre eso. Y además, Baldomero, siempre, fijaros, en momentos en que la izquierda gobierna, lo cual no es ninguna, obviamente, casualidad, en épocas de la República o en la época actual. Porque, bueno, ayer creo que lo refería el presidente del Gobierno en una locución que tuvo al Grupo Parlamentario Socialista, creo que tenía mucha razón. A ver, podéis ser de izquierda, porque vivimos en una democracia, así que quien quiera puede ser de izquierda, podéis incluso hablar de política, ¿vale? Pero no intentéis gobernar para cambiar las cosas. Hasta ahí hemos llegado. Claro, entonces, ese sentido patrimonialista del poder que tienen las derechas en España, que tendrán que evolucionar porque España tiene un problema con sus derechas, nunca con sus izquierdas, que siempre con sus errores y sus aciertos, obviamente, pero han intentado proyectos de transformación de este país, tanto en la Segunda República como durante la democracia. Pero con las derechas, España tiene un problema porque nunca aceptan que han perdido las elecciones. No lo aceptaron en los años 30 y ahora, por lo que estamos viendo, cambian de líderes, pero todos los líderes que llegan tienen la misma posición, no aceptar
que podemos no ya existir, ser políticos, no ya hablar de política, sino que podemos incluso gobernar, porque la gente nos lo permite con su voto, y cambiar las cosas. Pero bueno, aquí estamos. Y Goya lo pinta. Y Goya lo pinta. Los liberales ganaban las elecciones y perdonaban argumentos a... Eso es Ganaban los conservadores. el caciquismo puro y duro. Entonces podían fusilaban, condenaban a muerte, iban confesados. No retrataban a confesarlo antes de que... y eliminaban a todos los enemigos. Y eso, lo relata Así. Además, a raíz del comentario tuyo que decías, ¿no? Yo muchas veces cuando escucho a algunos políticos digo, pero es que se les olvida que es que en la República hubo dos gobiernos, que hubo un gobierno de derecha y un gobierno de izquierda, ¿no? Es decir, del 31 al 33 gobiernan la izquierda, del 33 al 35 gobierna la derecha y después los últimos meses del 36, antes de la guerra, pues gobierna el Frente Popular. Digo, parece que se les olvida y claro, es lo que hablamos antes, los mantras, ¿no? Y claro, la República, pero usted puede decir que en la República se pudo comprobar los dos colores políticos, ¿no? Es decir, que no es que... pero claro... Una cosa tantas veces dicha, pues al final termina convirtiéndose en verdad. Y además se utiliza un poco solamente para atizarle a una parte de la clase política. Y es muy triste, pero bueno, yo creo que hay suficientes problemas hoy en día como para tener que volver a coger cosas de aquella época, que para eso están los historiadores, están los libros de historia, no que un político tenga que utilizarla para meter cizaña. Y precisamente lo que yo decía, los que están en contra de la memoria democrática. Que además es que se les olvida que hasta el año, yo no sé ahora cómo está la ley, pero la anterior creo que era hasta el año 81, te dice la ley que es memoria democrática. Es decir, que no son 3 años de memoria democrática, que no es del 36 al 39, no, del 36 al 81, 1981. Es decir, más de 40 años. Entonces, que la ley es mucho más extensa. En Andalucía la primera ley creo que era hasta el 83, si no recuerdo mal. Pero claro, cuando tú hablas de forma parcial y coges nada más lo que te interesa, al final no es nada más que hemos sacado a Franco de Valle de los Caídos, que han sacado a Quepo de Llano. Usted parece que lo que se trata es de contar y darle un reconocimiento a personas que durante 40 años sufrieron la represión. Que es que ya no había guerra, que es que no hay que hablar de guerra, no, que creo que hay que hablar de dictadura y de represión. Pero claro, esto es como suele decir, ¿no? El que no quiere escuchar, pues como mucho que tú le digas, no escucho yo, eso está más claro que el agua. Entonces yo creo que este tipo así de actos, ¿no? Y de debate, pues, y a mí me gustaría también que la gente opine, ¿no? Que porque puede haber gente que no esté de acuerdo con lo que yo diga, porque además yo no tengo la verdad absoluta ni mucho menos, ¿no? Pero esa sería la normalidad, el poder contrastar, ¿no? Pero este tipo de actos, vamos, en este caso no porque ha sido la presentación de una novela y porque ahora estamos hablando de... Pero que cuando se hace un acto de memoria histórica, no van gente que están en contra de ella. Y tendrían que ir, ¿no? Y hablar racionalmente. Para argumentar después por qué ellos, ¿no? Y ahí estaría esa normalidad de la que yo estaba hablando antes y sigo hablando, ¿no? Porque eso sería síntoma de que hemos superado ya de verdad esa fase en España. Y que estamos hablando aquí como personas adultas y como personas demócratas que todo el mundo se entiende que es y ya está, sin ningún tipo de problema. Pero por desgracia pues no suele ocurrir así a día de hoy. Pues si no hay ninguna intervención más, muchísimas gracias, Baldomero, por el regalo de este libro que leeremos con muchísimo interés. Muchísimas gracias por tu presentación hoy, por esta agilidad con la que nos has pintado los colores de este libro y por regalarnos una tarde en la que, estamos seguros, queremos recordar pues para saber y para superar. Y queremos también gobernar, si la ciudadanía así lo quiere, para transformar. Y esos son nuestros principios irrenunciables. Pues sí. Así que muchísimas gracias, Baldomero. A vosotros. Y además, os tengo que dar las gracias porque la tarde para nada invitaba a venir aquí, ¿no? Es chispeando, el frío. Son héroes. Pero bueno, y bueno, si alguien al final se decide o quiere tener el libro, pues nada, ahí quedan todavía algunos ejemplares y nada, que muchas gracias y de verdad que me voy súper contento de haber echado este ratito con vosotros y que aquí me tenéis para lo que haga falta. Porque a Maribel es que yo la conocí hace 20 años cuando ella era delegada de Cultura, entonces ya la conocí. Iba por el viso con la biblioteca. Hace ya 20 años. Muchísimas gracias, Baldomero, de verdad, muchas gracias.